Buenas noches, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a FETV Diario, hoy jueves 28 de mayo. Augusto, ya estamos casi llegando a la mitad del año. Va rápido, ¿verdad? Volando, así es, Lourdes. Buenas noches amigos televidentes. Para nosotros es de mucha alegría poder servirles a través de este su noticiero y por supuesto también aprovechamos para enviar un fraternal saludo a los amigos de Radio Hogar en los 94.1 FM. Iniciamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para hoy jueves 24 de mayo. Gobierno Nacional analiza futuro de las obras paralizadas durante la huelga del Suntra. Expresidente Ricardo Martinelli renuncia al derecho de apelación en los Estados Unidos. Primera dama habla del viaje del presidente a Rusia. En las internacionales, presidente Donald Trump cancela cumbre con líder norcoreano Kim Jong-un. Diálogo entre el gobierno nicaragüense y la oposición se suspenden por falta de consenso. Esto es FETV Diario. Iniciamos. El expresidente Martinelli anunció a través de una carta que renuncia a la apelación interpuesta ante la justicia norteamericana y acogerse a la extradición a Panamá. A través de una carta que envió el expresidente Ricardo Martinelli a su abogado Sidney Citón y a su vocero Luis Eduardo Camacho, ha dejado clara su renuncia a la apelación tanto de la fianza como del habeas corpus que habían presentado sus abogados ante la justicia estadounidense. Martinelli en su misiva destaca que se acoge al Tratado de Extradición de 1905 con su cláusula de especialidad. Pero políticamente estas situaciones se pueden poner en pausa si en el evento hubiera un tipo de intromisión del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Norteamérica, de ponerlo en pausa la extradición, pero de que tiene que cumplir Estados Unidos, debe cumplirlo. Lo que no hay una norma escrita que te diga en qué momento se puede ejecutar la extradición de Ricardo Martinelli. Según el Tratado de Extradición, la persona extraditada solo podrá ser juzgada por los delitos que fue solicitada a los Estados Unidos. En ese caso, Martinelli tiene una solicitud de extradición por el caso de los pinchazos telefónicos. El presidente Martinelli debió haber enfrentado a la justicia desde el primer día, pasarse casi un año en la cárcel, haciendo toda clase de malabarismos para impedir la extradición y ahora dice que quiere venir a Panamá. Me complace que venga a enfrentar la justicia. Según los expertos, hay casos que se podrían caer una vez llegue el expresidente a Panamá y destacan que el retorno de Martinelli no será beneficioso para la actual administración del presidente Juan Carlos Varela. El regreso de Martinelli va a enredarle la poca vida que ya le queda al gobierno de Juan Carlos Varela y la poca maniobrabilidad que tiene él en el manejo de los asuntos públicos, así que lo va a enredar. Tránsito hacia la prescripción, porque yo no veo una fórmula jurídica que habiendo pedido extradición a una persona se le imputen otras causas y otras situaciones porque violarían el tratado. Tendría que acelerarse las otras causas para que entonces, pidiendo la extradición, cuando venga Ricardo Martinelli, se le pueda investigar, pero solamente por las causas que han adelantado el proceso de extradición. Las otras correrían lo que a mi juicio sería el camino hacia la prescripción. Recientemente, en entrevista con ese medio de comunicación, el vocero del expresidente dijo que Martinelli, una vez llegue a suelo patrio, aspirará a algún cargo de elección popular para las próximas elecciones de mayo de 2019. Ricardo Martinelli va a llegar en el momento que él estime conveniente llegar o en razón del proceso que se está desarrollando de extradición. De regresar, ¿el expresidente va a aspirar a algún cargo público de elección popular? Sí, él va a aspirar a cargo de elección popular. No de regresar, él va a regresar, pero en su momento. Va a presentar su postulación y va a regresar al país también. Con la decisión de Martinelli de renunciar a los recursos de apelación que actualmente siguen su curso en el Tribunal Federal de Atlanta en Estados Unidos, el tiempo de retorno quedará en manos del Ejecutivo norteamericano y del panameño. La decisión de retorno de Martinelli a Panamá entonces sería meramente política. Al gobierno actual no le conviene que Ricardo Martinelli venga en este instante por asunto político, porque lo están victimizando y ha habido antecedentes. El mismo Juan Carlos Varela, que ganó las elecciones cuando hubo una campaña sucia, lo victimizaron, y Ana Matilde Gómez cuando la destituyeron. Y lógicamente
el que llegara Ricardo Martinelli en un periodo electoral es como catapultar al partido a la cual él pertenece. Una vez el expresidente Ricardo Martinelli llegue a Panamá, la Corte Suprema de Justicia. Autoridades de gobierno se reunieron con la empresa encargada de la construcción de la línea 2 del metro y de la nueva terminal del aeropuerto para definir cómo subsanar los atrasos de las obras generados durante la huelga del Suntrax. Bueno, el día de ayer, junto al presidente de la República, sostuvimos una reunión con el consorcio que está construyendo la línea 2 del metro, también que está construyendo lo que es la ampliación del aeropuerto de Tocumen, la terminal B. Llevamos adelante una reunión de más de 3 horas en donde los ejecutivos de este consorcio nos presentaron cuáles van a ser las reprogramaciones de obra. En algunos casos van a tener que trabajar más turnos, en otros van a tener que ingresar más personal y el objetivo al final del camino es recuperar el tiempo perdido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los correctivos? Aún no lo tenemos definido. El consorcio que está construyendo estas 2 importantes obras tiene la responsabilidad de entregarnos las obras antes de que se llegue la Jornada Mundial de la Juventud, porque es una forma de mostrarle al mundo la cara, una muy buena cara de Panamá, sobre todo donde tenemos la oportunidad única de promocionar a Panamá como un país de muchas cosas positivas, en donde el turismo está creciendo a ritmos importantes. Y en otro tema, tenemos que la población con discapacidad contará con un centro integral para la detección temprana de patologías que causan la discapacidad. La población con discapacidad y sus familiares muchas veces se ven limitados por no tener el acceso a sistemas de servicios de atención de acuerdo a sus necesidades y económicamente accesibles. Esto dificulta la prevención e intervención temprana de patologías que causan la discapacidad. La creación de este Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral promete cubrir estas necesidades. Un centro como este va a evitar que niños que nacen con una discapacidad leve se convierta en severa porque no tienen acceso a los centros donde se pueda dar atención oportuna. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, en Panamá existe una prevalencia de discapacidad de 11.3%, siendo la mayor prevalencia la física con 5.45%, seguido de la visual 5.3%, intelectual 2.7%, auditiva con 2.4% y psiquiátrica o mental con 1.2%. Los problemas del neurodesarrollo son unos problemas que aparecen muchas veces, niños prematuros, niños que han tenido complicaciones durante el parto y que a veces no se desarrollan a tiempo. Trastornos del aprendizaje, problemas, secuelas motoras, problemas auditivos, problemas de la vista que a veces no se detectan a tiempo. IENDI, por sus siglas, brindará servicios de pediatría, neurodesarrollo, neurología, medicina física, otorrinolaringología, odontología, entre otros, a pacientes de bajos recursos económicos. Con este centro de neurodesarrollo vamos a tener un grupo de personal especializado, un pediatra especializado en neurodesarrollo, un neurólogo, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapistas, todo un grupo de personal que va a tratar de que estos niños se detecten a tiempo y se prevengan y se haga el tratamiento temprano. La primera dama de la República anunció que se tiene contemplado la creación de más centros. Tenemos programado 3 más a nivel nacional, Colón, Chiriquí, provincias centrales, y realmente es algo que va a hacer una diferencia muy grande a nuestros niños. Esto no existe en Panamá, no ha existido, no existe ni siquiera en Centroamérica ni tampoco en muchos países de Europa, así que es con mucho orgullo que podemos ofrecerle esto a todos los padres y las familias de niños con necesidades especiales. El Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral cuenta con un 18% de avance y tiene una inversión cerca a los 10.000 millones de dólares. Será entregado el primer trimestre del próximo año. Una vez sea entregado, podrá atender a niños y niñas de 0 a 4 años que son propensos a desarrollar algún tipo de trastorno y de manera indirecta a niños de todas las edades. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y la primera dama de la República, Lorena Castillo de Varela, al ser cuestionada sobre el viaje a Rusia del presidente,
comentó que estas cifras no son reales y considera que este tipo de noticias no tienen relevancia. Bueno, yo estaría molestísima también. La verdad es que este es el tipo de cosas que ocurren dentro de cualquier gobierno, en donde te pasan partidas de un lado a otro, sin ni siquiera ver primero quiénes van, cuál es la agenda y qué es lo que vamos a hacer. Y lo más triste es que en épocas electoreras, obviamente como estamos nuevamente, mucha información que se filtra innecesaria porque todavía no es real. Entonces mejor esperar a que sea una información real y qué se va a hacer con eso antes de alarmar y crear noticias, que hay muchas mejores cosas que realmente transmitirle a la población. Pero el Bien, amigos de FTV Diario, ya se encuentra con nosotros el profesor Edwin Cabrera, que en su primer análisis nos hablará sobre la utilización de una quinta papeleta en las próximas elecciones y su relación con el llamado a la constituyente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, tenía pendiente conversar con ustedes la propuesta que hace ya más de un mes hizo el presidente Varela al país sobre lo que se ha denominado una quinta papeleta. Y yo no había planteado el tema acá con ustedes, bueno, entre otras cosas porque en el medio estaba de viaje y por otro lado porque no terminaba yo de entender en qué consistía a ciencia cierta la propuesta hecha por el Ejecutivo. Pues bien, esta semana el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, tuvo la gentileza de recibirme en su despacho y de explicarme en qué consiste la propuesta. Y yo le digo, bueno, ahora que ya la entiendo, ahora sí voy a reaccionar y compartir con los televidentes acá de FTV el análisis. Lo que el Ejecutivo está proponiendo es que, en virtud de lo que establece el artículo 314 de la Constitución, los panameños, el día que vayamos a la elección del 5 de mayo, donde deberemos elegir presidente de la República y su vicepresidente, diputados, alcaldes y representantes, hay una quinta opción para elegir a los 60 miembros de la Asamblea Constituyente. Y eso me suena como forzado. ¿Por qué les digo esto? Uno, no me gusta el que la propuesta que haga el Ejecutivo por una constituyente tenga que ir al Legislativo, porque así lo ordena la Constitución. Y créanme, en el Legislativo nunca van a aprobar una reforma constitucional que atente contra el sistema que los llevó a ellos a ser diputados. Acá no es que van a plantear una reforma, acá ellos tendrían que aprobar que se convoque o que sea convocada para el 5 de mayo la elección de los constituyentes. A ver si me sigue. El Ejecutivo hace la propuesta va al Legislativo, el Legislativo la aprueba. Si la aprueba, entonces el Ejecutivo le remite la información al Tribunal Electoral para que proceda a incorporar esa papeleta donde, según me implican, deberemos elegir 60 miembros de la Asamblea Constituyente. Si el Legislativo lo rechaza, no pasó nada. Y esa es la parte que no me gusta, porque no sé por qué sospecho que lo van a rechazar. De hecho, el mismo día que el presidente en su discurso anunció la propuesta, salieron diputados a rechazarla sin haberla leído. Y yo me pregunto, ¿no será mejor que el 5 de mayo efectivamente los panameños decidamos sí o no queremos una constituyente? Pregunto, ¿por qué? Porque si los panameños, que vamos a ir a las urnas el 5 de mayo irremediablemente, al mismo tiempo, no sabemos quién será el próximo presidente del país, no sabemos quiénes serán los próximos diputados, ni los alcaldes, ni los representantes, pero allí mismo sí podremos decidir sí a una constituyente o no a una constituyente. ¿Y qué hace la diferencia? Que el nuevo presidente que tomará posesión el 1 de julio de 2019 y los nuevos diputados que tomarán posesión ese mismo día estarán obligados a aceptar la convocatoria de una constituyente. ¿No les parece a usted que eso es más seguro para nosotros? Porque, y sí tengo que reconocer, al mismo tiempo que me piden que elegir presidente, diputado, alcalde y representante, me van a poner a elegir a 60 constituyentes. La idea como idea no es que sea mala, pero
poco tiempo para debatir el proceso por un lado y si los diputados lo aprueban, cuál es el modelo de constitución o cuáles son el tipo de reformas que queremos los panameños en dicho documento. Como que nos complicamos la vida. Y me dijo alguien, no, pero es que si hacemos eso de sí o no una constituyente y si gana el sí, tenemos que ir a 2 elecciones más además de esa. ¿Cuál es el problema? ¿Que cuesta mucho? Ese es el costo de la democracia. Lo que no hay duda son 2 cosas, amigos televidentes. 1, la constitución de nuestro país tiene que ser reformada de una manera integral. Habrá algunos temas que a lo mejor van a quedar idénticos, otros serán tocados para ser mejorados y habrá que incorporar figuras nuevas. Eso es un hecho cierto porque la crisis de las instituciones no solamente se da por los individuos que ocupan los cargos, sino por también una serie de anacronismos que todavía mantiene nuestra Constitución. Pero lo segundo, créanme, amigos televidentes, si dejamos en manos de los diputados estos que están ahora o los que vengan para el próximo quinquenio, no va a salir una reforma seria, no va a salir una reforma profunda. Entre otras, no va a salir la eliminación de los circuitos electorales, por ejemplo. Los circuitos electorales hay que eliminarlos. Esa es parte de la desnaturalización del órgano legislativo. Hay que pasar directamente a diputados o provinciales o nacionales, pero fuera de esas figuras de circuitos electorales, porque es lo que contribuye a que los diputados estén más preocupados por la vereda, por la piscina, por el equipo de aquello y de lo otro, y no por legislar y por fiscalizar. Entonces, con la explicación que he recibido, creo que mejor es que el 5 de mayo del 2018 sí nos deben incorporar otra papeleta, pero que sea para decir sí o no. Si queremos una constituyente, no queremos una constituyente. Y ya, es más simple. Si el resultado es no, pues ya sabemos que nos quedamos con la Constitución tal cual como está. Si el resultado es sí, entonces posteriormente habrá que elegir la Asamblea Constituyente para que en 6 o 9 meses redacte una nueva Constitución. Y luego ratificar en un referéndum lo que esa constituyente hizo. 2 elecciones más después de la del 5 de mayo, no hay ningún problema. ¿Qué es eso? ¿Es perjudicial o es consolidar aún más el sistema democrático y darle al país una nueva constitución producto de la voluntad popular y no de la voluntad de los diputados? Para mi gusto, no sé para el de ustedes, los diputados están descalificados para plantear reformas constitucionales en este país. Ellos están preocupados por la fábrica de botellas esas que tienen allí en la Avenida de los Mártires y en la Plaza 5 de Mayo, no por reformas constitucionales. Pues si ellos estuvieran preocupados de verdad, ellos mismos hubieran abierto el debate en el Pleno de la Asamblea. Así que olvidémonos de que los diputados son una fuente idónea, aunque sí lo es a la luz de la Constitución, pero en la realidad, en la práctica, no es una fuente idónea para que nos den ellos a nosotros una nueva Constitución. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este debate de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Yo me inclino mejor porque nos pongan sí o no. Si queremos una constituyente, no queremos una constituyente y a partir de eso entonces comenzar a elaborar. Continuamos con más información. En el segundo bloque también les tengo otro tema pendiente. Venezuela, Nicaragua, Suntrax, avalando lo de Venezuela. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor, y a ustedes, amigos televidentes, pendientes al segundo análisis de la noche. Por el momento nos vamos con las notas internacionales. El presidente italiano Sergio Mattarella nombró al jurista Giuseppe Conte como nuevo jefe de gobierno del país. Giuseppe Conte fue nombrado el miércoles como jefe del gobierno italiano tras 80 días de negociaciones después de las elecciones legislativas. El presidente italiano Sergio Mattarella dudaba de la autoridad del discreto jurista de 53 años sin experiencia política. Nel corso della mia vita ho perorato le cause di tante persone. En el curso de mi vida he defendido la causa de muchas personas. Estoy dispuesto a defender los intereses de los italianos en Europa e internacionalmente.
manteniendo el diálogo con instituciones europeas y representantes de otros países. Quiero ser el abogado que defenderá al pueblo italiano. Di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Conte deberá elegir a los ministros y el presidente Mattarella deberá dar su visto bueno. El gobierno prestará juramento antes de presentarse a la Cámara de Diputados y el Senado para obtener su confianza. Según los medios italianos, Matteo Salvini, el líder de la Liga, es el candidato a ocupar el Ministerio del Interior, mientras que Luigi Di Maio, dirigente del Movimiento 5 Estrellas, podría ocupar la cartera de Desarrollo Económico. Tras la sorpresiva cancelación de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo señaló que dicha reunión tiene pocas posibilidades de éxito. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el jueves la cumbre con Kim Jong-un prevista el 12 de junio en Singapur. En una carta al líder norcoreano difundida por la Casa Blanca, Trump afirma que es inapropiado tener el encuentro en este momento debido a la enorme ira y abierta hostilidad mostrada por Pyongyang. No creo que estemos en una posición de creer que podría haber un resultado exitoso. Creo que eso es lo que el presidente comunicó muy bien en su carta. Trump y Kim habían acordado reunirse en Singapur con el objetivo de discutir mecanismos para que Corea del Norte interrumpa sus programas de armas nucleares. En ese proceso de aproximación, Pyongyang liberó a 3 ciudadanos estadounidenses detenidos en la capital norcoreana, y el líder norcoreano participó de un histórico encuentro con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la zona desmilitarizada que divide la península. Poco antes de la cancelación de Trump, además, Corea del Norte había anunciado que desmanteló por completo su centro de ensayos nucleares de Punggye-ri. Según la agencia norcoreana KCNA, el desmantelamiento se llevó a cabo de tal manera que todos los túneles del sitio colapsaran por una explosión y sellar así las entradas de los mismos. Y en este mismo tema, el secretario general de la ONU y el presidente de Corea del Sur lamentaron la cancelación de lo que habría sido un histórico encuentro entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró preocupado el jueves por la anulación de la histórica cumbre prevista en junio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Estoy profundamente preocupado por la cancelación del encuentro de Singapur entre el presidente de Estados Unidos y el líder de la República Popular Democrática de Corea. Y pido a las partes que continúen el diálogo para encontrar un camino hacia la desnuclearización pacífica y verificable de la península de Corea. Por su parte, el presidente surcoreano Moon Jae-in también lamentó la cancelación de la reunión y añadió que la desnuclearización de la península coreana y la paz permanente es una tarea histórica que no puede ser cancelada o retrasada. El presidente Trump comunicó en una carta al líder norcoreano Kim Jong-un la suspensión de la cumbre, alegando hostilidad en declaraciones por parte de Pyongyang. El portavoz del Pentágono, teniente coronel Chris Logan, anunció que el gobierno norteamericano retiró la invitación a la Marina de la República de China de los ejercicios militares más importantes del mundo, donde participan cerca de 30 países. Estados Unidos retiró el miércoles la invitación a China para participar en unos ejercicios militares en el Pacífico, en protesta por la que calificó como militarización que Pekín realiza en unas islas en disputa en el mar de China Meridional. El Pentágono acusó al gobierno chino de desplegar antibuques y misiles tierra-aire en las islas Spratly y por esa razón retiró la invitación para los RIMPAC, los ejercicios militares más importantes del mundo en los que participan cerca de 30 países. El anuncio se produjo mientras el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo recibía al ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi, quien lamentó la decisión. Sobre la decisión del Pentágono de quitar la invitación al ejército chino a los ejercicios RIMPAC, creemos que es una medida no constructiva. Pekín reclama islas y arrecifes del mar de China Meridional, en particular el archipiélago de Spratly,
al norte de Filipinas, donde ha construido instalaciones civiles pero también pistas de aterrizaje para aviones militares. En 2016, un arbitraje internacional contradijo a China, que reclama el archipiélago como propio. Países vecinos como Vietnam y Malasia también tienen reclamos que a veces se superponen. Y tenemos que la respuesta del gobierno norteamericano a la expulsión de 2 de sus principales diplomáticos en Venezuela no se hizo esperar. El Departamento de Estado dio 48 horas para que se retiraran del país 2 diplomáticos de la embajada venezolana en Washington. Estados Unidos ordenó a 2 diplomáticos venezolanos abandonar su territorio en 48 horas, anunció el miércoles el Departamento de Estado. Washington declaró personas non gratas al encargado de negocios de la embajada venezolana y al cónsul general adjunto del consulado venezolano en Houston. La medida se produce en respuesta a la orden de expulsión de Caracas contra los 2 principales diplomáticos estadounidenses acreditados en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció esas expulsiones luego de que Estados Unidos endureciera las sanciones económicas por su polémica reelección. Los comicios del domingo fueron boicoteados por los principales partidos de oposición y condenados por gran parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, que los denunció como una farsa. El diálogo entre el gobierno nicaragüense con grupos estudiantiles y de la sociedad civil fue suspendido por la falta de consenso entre las partes. El diálogo entre el gobierno y opositores en Nicaragua quedó suspendido el miércoles ante la falta de consenso en la agenda de trabajo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió las pláticas después de que las partes no lograron avanzar en la discusión de una agenda, donde se pedía adelantar las elecciones programadas para 2021 como salida a la crisis política y social. Sugerimos la conformación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impasse. Mientras se desarrollaba el diálogo, grupos afines al oficialismo atacaron a manifestantes que bloquean el paso en rutas del interior del país, según denunciaron opositores. Nosotros condenamos el doble discurso del gobierno de Daniel Ortega. Estamos conscientes que ellos predican paz, pero en la calle están practicando otra cosa, llaman a la violencia. En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió que la salida de la crisis debe ser electoral. Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente al electoral se equivoca gravemente. 76 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, así están las cosas en el plano internacional. Nosotros hacemos una breve pausa. Para regresar tenemos más información del Vaticano. Ya volvemos. Bien, queridos amigos televidentes, estamos de regreso con más de FETV Diario y damos de inmediato paso a las notas eclesiales. Obispos de Nicaragua suspenden el diálogo nacional por falta de consenso. Los prelados piden a través de un comunicado la conformación de una comisión mixta para alcanzar acuerdos y reactivar el diálogo en el país. Lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional. No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impasse. Y en otro tema, los restos del Santo Pontífice Juan XXIII dejan el Vaticano e inician su peregrinaje hacia Bérgamo y su pueblo natal, Soto il Monte. Las reliquias del Papa Santo estarán en el lugar donde regresaba cada año para descansar.
San Juan XXIII deja momentáneamente la Basílica de San Pedro y regresa a su tierra natal. Las reliquias del Papa Santo estuvieron en las grutas vaticanas hasta que fue beatificado en 2001 y luego fueron trasladadas a una de las capillas de la basílica. Ahora regresan a Sotoilmonte, donde permanecerán hasta el próximo 10 de junio. El Papa Francisco así lo ha dispuesto para que el Papa Bueno pueda ser venerado por aquellas personas que no pueden viajar hasta Roma, especialmente por los ancianos, los enfermos y los pobres. En Sotoilmonte, un pequeño pueblo del norte de Italia, nació Angelo Giuseppe Roncalli un 25 de noviembre de 1881. Con esta solemne procesión, a primera hora de la mañana, se trasladó el cuerpo de San Juan XXIII hasta el vehículo que lo ha llevado en un viaje por carretera hasta su tierra natal. Es la segunda vez que las reliquias de un Papa Santo abandonan la Basílica de San Pedro. Anteriormente, solo las de San Pío X habían regresado a Venecia en 1959, precisamente por expreso deseo del entonces Papa Juan XXIII. En su misa matutina en Kansas Santa Marta, dedicada especialmente al noble pueblo chino, el Papa Francisco ha reflexionado en su homilía sobre el pecado de la explotación laboral. Tomando pie de las lecturas del día, el Papa criticó con dureza a quienes se aprovechan del que necesita dinero para explotarlo laboralmente. Ay de vosotros que explotáis a la gente, que explotáis con el trabajo, que pagáis en negro, que no pagáis la contribución para las pensiones, que no dais vacaciones. Ay de vosotros. Hacer descuentos, engañar sobre lo que se debe pagar, sobre el sueldo, es pecado. El Papa explicó el sentido de las riquezas, recordando cómo pueden corromper y quitar la libertad o ser fuente de vida si se utilizan con generosidad y responsabilidad. Bien, y continuamos con información local. Tenemos que el Programa Nacional de Alto Riesgo Neonatal, bajo la Subdirección Nacional de Atención Primaria en Salud de la Caja del Seguro Social, ofrece el servicio de estimulación temprana, el cual se encargará de brindar atención oportuna y de calidad a los niños desde su nacimiento hasta los 7 años, por ser la etapa donde existe mayor plasticidad cerebral. Aquí las mamás vienen con sus bebés egresados de las salas de neonatología, recibimos pacientes del Hospital del Niño, de clínicas privadas, de todos los hospitales de aquí de la República, niños que presenten problemas de prematuridad sobre todo, o de algún trastorno en su neurodesarrollo. Un grupo de docentes presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Aunque el programa Panamá Bilingüe ha sido considerado por las autoridades del Ministerio de Educación como un buen programa, este jueves fue presentada una demanda de inconstitucionalidad por docentes de la Asociación de Educadores Veragüenses. Hoy día vamos a evidenciar públicamente y ante la Corte Suprema de Justicia una demanda sobre el programa Panamá Bilingüe. En primera instancia, queremos dar a conocer a la faz del país que como gremio entendemos y sabemos, reconocemos que la enseñanza del inglés es parte integral de la formación del estudiante. El recurso de inconstitucionalidad es en contra del artículo 1 de la Ley 2 del 14 de enero de 2003, que establece la enseñanza obligatoria del idioma inglés. Que el idioma oficial es el español y la norma establece que podrá impartirse en otras lenguas. Es decir, la palabra podrá en contraprestación con la palabra obligatoriedad. Evidentemente la ley no puede estar por encima de la Constitución. Los docentes señalan que no se oponen a la enseñanza del idioma inglés en los colegios del país. Sin embargo, han presentado ese recurso ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas ilegalidades en el programa Panamá Bilingüe. Existen mecanismos que deben partir de estudios técnicos. No puede ser el pretexto de llevar la movilidad de la enseñanza de inglés un aspecto suficiente para pasarle por encima a la propia Constitución. Hay mecanismos utilizados por otros países, instaurados por otros países, en los cuales se hace de manera más efectiva la enseñanza de los idiomas. El programa Panamá Bilingüe está conformado por unos 5.000 docentes de todo el país. El objetivo de este programa es elevar la enseñanza del idioma inglés en colegios del sector público de Panamá. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario.
Y a través de un comunicado, el Metro de Panamá anunció que a partir de las 10 de la noche del sábado 26 de mayo hasta las 6:30 de la mañana del domingo 27 se culminará el montaje de la pasarela o puente peatonal de la estación Corredor Sur. Para el desarrollo de estos trabajos será necesario el cierre total de la avenida Domingo Díaz en ambos sentidos, desde el Centro Logístico Parque Sur hasta Tocumen Commercial Park. Y presten mucha atención porque quienes se dirijan hacia Tocumen se habilitará un giro a la izquierda frente a Harinas Panamá, calle que conducirá hasta el puente vehicular del cruce de Mañanitas Metro de Panamá. Ofrece disculpas por las molestias y exhorta a seguir las señales de tránsito que estarán establecidas en el área para su orientación. Ya lo sabe, amigo televidente, entonces a tomar las precauciones del caso. Bien, de esta manera hacemos una nueva pausa comercial, Augusto, y al regresar el profesor Cabrera nos hablará sobre la situación política, social y económica de Venezuela y Nicaragua y también sobre el comunicado del Suntrax sobre el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Ya regresamos. Volvemos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, hay una realidad. Uno, y eso lo hemos planteado aquí en más de una ocasión, uno tiene que respetar el derecho de los demás a querer profesar una religión, por ejemplo, a querer ser militante de un partido político, a abrazar una determinada ideología política, o a no abrazar ninguna, o a no creer en ninguna religión, o a no ser activista político o miembro de un partido político. Ese es el derecho que cada uno de nosotros tiene a tomar su decisión de vida en materia de la sociedad en la cual está. Dicho eso, eso no obsta a que al mismo tiempo que cada uno decide qué religión o qué ideología o qué militancia política quiere tener, no podamos tener un debate respetuoso de esas opciones que cada uno de nosotros toma. Digo esto porque estuvo circulando durante el fin de semana un video en las redes sociales en el cual la dirigencia de, yo no sé si se llaman Suntrax o si se llaman FAT, porque todos son lo mismo, salía a felicitar al gobierno de Venezuela, le hace al dictador Nicolás Maduro, por los resultados de las elecciones. Bueno, yo respeto que los amigos de FAT y de Suntrax avalen a dos manos y aplaudan a el señor Maduro, el dictador Maduro en Venezuela. Pero no por eso puedo dejar de reaccionar al hecho de que me llama la atención que usualmente estos mismos grupos de izquierda que recriminan, que denuncian, que señalan las despiadadas dictaduras de derecha que violan los derechos humanos, lo cual es cierto, cuando se habla de la violación de los derechos humanos a manos o por parte del dictador Maduro en Venezuela, o del dictador Ortega en Nicaragua, o el régimen castrista en Cuba, o incluso el gobierno de China, allí no hablan de eso. ¿O ustedes me quieren decir que cuando la derecha viola derechos humanos es malo, pero cuando la izquierda viola derechos humanos es bueno? No, señores. Los derechos humanos son uno solo, independientemente que usted sea marxista o que sea liberal, o que sea comunista o que sea capitalista. Los derechos humanos son inherentes al ser humano. Y cuando se violan, sea en un gobierno de derecha, sea en un gobierno de izquierda, hay que denunciarlo. Entonces, yo no le puedo cuestionar a la izquierda panameña que aplauda al dictador Maduro. Bien por ello. Pero lo que sí tengo que cuestionar es que no se detengan a hablar de las tropelías, de los atropellos a los derechos humanos, del cierre de medios de comunicación social, de los carcelazos, de las persecuciones. Y todo eso que hace esa dictadura de izquierda en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en China, cuando lo hacen los gobiernos de derecha, también
hay que criticarlo, y hay que señalarlo, y hay que denunciarlo. Tenemos que ser, en materia de derechos humanos, amigos televidentes, tenemos que ser consistentes, tenemos que ser coherentes. No es que uno es bueno y otro es malo, no. Las dos cosas son malas si es materia de violación de derechos humanos, de izquierda o de derecha. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua. Sacerdotes de nuestra Iglesia Católica, obispos de nuestra Iglesia Católica ahora están siendo amenazados de muerte, porque el régimen de Daniel Ortega no quiere reconocer que se tiene que ir. Se va a ir mañana o pasado o la otra semana o el otro mes o el otro año, pero se tienen que ir. ¿Y por qué se tienen que ir? Ya no porque la Iglesia Católica lo diga o porque los profesionales o los partidos políticos de oposición, no, porque la juventud nicaragüense lo está reclamando, como lo está reclamando la juventud venezolana. Y cuando una juventud, que es una generación en ascenso, comienza a presionar de esa manera, créanme que no hay vuelta atrás. Pero ¿qué pasa? Cuando estos jóvenes salen a reclamar libertad, salen a reclamar justicia, salen a reclamar democracia, las dictaduras estas, la respuesta es muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados. Tenemos que ser consistentes y coherentes en nuestro discurso cuando nos referimos a temas de derechos humanos. Y en ese sentido, finalizo diciendo que yo sí me siento muy orgulloso del papel que juegan nuestros obispos en Nicaragua, como el papel que juegan nuestros obispos en Venezuela. Están del lado correcto, están del lado del pueblo, el pueblo que reclama libertad, justicia, democracia. Eso es lo correcto cuando usted es un líder espiritual, como lo son estos obispos en estos países y como lo son los sacerdotes religiosos y religiosas que están acompañando a su pueblo. Eso es lo correcto de un religioso, de un sacerdote, de una monja, particularmente de la religión católica. Me siento muy satisfecho como católico del papel que está jugando nuestra iglesia en esos países. Bueno, continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez. Gracias, buenas noches. Vamos de inmediato con el fascinante mundo de los deportes aquí en FTV Diario y arrancamos en la LPF, y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de felicitaciones al CAI de La Chorrera. Esta distinción es el resultado de la determinación de todos y cada uno de los integrantes del club. Felicidades a los jugadores, al entrenador, a la administración, a todo el cuerpo técnico y médico y por supuesto a los aficionados. Con estas palabras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó al CAI de La Chorrera por la obtención del campeonato del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol. En una carta dirigida a Pedro Chaluja, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Infantino expresó sus felicitaciones a la institución chorrerana. Estimado presidente, el CAI de La Chorrera se ha alzado en Panamá con el título del Clausura 2018. Es sumamente grato hacer llegado mi enhorabuena a todo el equipo con motivo de su primer título en la Liga Panameña de Fútbol en su historia, señaló el presidente de la FIFA, Infantino. En nombre de toda la familia del fútbol, deseo agradecer al CAI y a la FEPAFUT su ayuda en la difusión del mensaje tan positivo que transmite el fútbol. Así que felicidades para el CAI nuevamente por su título. Vamos a temas selección, y es que con 23 futbolistas en cancha, la selección de Panamá continuó hoy con sus entrenamientos de cara al partido ante Irlanda del Norte. Hoy solamente se ausentó el delantero del CAI, José Fajardo, por estar en trámites para sacar su visa americana, ya que se habla de su probable contratación con el FC Dallas de la MLS. Luego del entrenamiento, Luis Ovalle conversó con los medios de comunicación. Escuchemos al defensor panameño. Creo que eso no es algo que me compete a mí decirlo, porque eso va más allá. Me toca es disfrutar del momento, disfrutar también de la oportunidad que me han dado de estar aquí. Sí me gustaría que siga, porque fue el que me dio la oportunidad de venir, que me dio la confianza de estar aquí con el grupo, y claro que me gustaría que siga. Sí, es que bueno, habrá que ver si el bolillo se queda o no luego del Mundial de Rusia. Luego del entrenamiento, la selección de Panamá visitó las esclusas de Cocolí y fueron recibidos por el administrador del ACP, Jorge Luis Quijano. Así que muy bien
por la selección panameña de fútbol que estuvo visitando las instalaciones del Canal de Panamá por allá por Cocolí. Vamos para Asia y es que la leyenda del Barcelona, Andrés Iniesta, se unió el jueves al equipo de la liga japonesa Vissel Kobe, calificado su movimiento en la J-League como un desafío importante en su carrera. Este es un día muy especial para mí, dijo el ganador de la Copa del Mundo de 34 años después de firmar su contrato en un deslumbrante presentación en Tokio. Iniesta, quien levantó 32 trofeos importantes, hizo 674 apariciones para el gigante catalán. El Barça recibió el número 8 por parte del propietario del Vissel, Hiroshi Mikitani. La decisión del ícono de España de elegir el Kobe podría decirse que representa el mayor golpe de transferencia del fútbol japonés y muchos de los mejores jugadores ahora se están moviendo a clubes chinos ricos en efectivo en el ocaso de sus carreras. También viene como un impulso oportuno a la J-League, que solía traer iluminarias como el gran brasileño Zico y la ex estrella de Inglaterra, Gary Lineker, cuando comenzó en 1993, pero ha tenido problemas para atraer jugadores de marquesina en los últimos años. Escuchemos a Andrés Iniesta, nuevo jugador del fútbol de Japón. Este es un día muy especial para mí. No estuviese ahí, pero he decidido Vissel Kobe porque el proyecto me ilusiona. Sí, qué bien, vamos a ver cómo le va a Andrés Iniesta luego del Mundial por allá por Argentina. Continúa preparándose para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y es que luego del entrenamiento de hoy, Javier Mascherano conversó con los medios de comunicación. Escuchemos lo que tiene que decir el segundo capitán. Si está Messi es mucho más fácil que si no estaría. Ese es el primer punto. De momento no nos ha alcanzado, pero tampoco hemos estado tan lejos. Una baja muy sensible para nosotros, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo humano. Chiquito es el arquero que prácticamente lleva unos 10 años siendo el titular de la selección argentina. Vamos a ver qué pasa con Argentina luego de la salida de Romero. Vamos a finalizar en Europa y es que la preparación francesa para el Mundial comenzó con una renuncia. El mediocampista Adrien Rabiot, quien había quedado fuera de los 23 convocados, le comunicó al seleccionador Didier Deschamps que rechaza estar en la lista de reserva. El jugador del PSG era uno de los 11 suplentes nombrados por el entrenador, a quienes envió un plan de mantenimiento físico para estar preparados si tienen que reemplazar a algún lesionado. Vamos a ver qué opina Didier Deschamps tras la renuncia de Rabiot. Él se está autoexcluyendo. Solo espero que tomar decisiones así le permita madurar, reflexionar, porque estoy convencido de que ha cometido un enorme error al tomar esa posición. Sí, es que bueno, vamos a ver qué pasa con la selección de Francia, que sin duda va a ser candidato a llevarse el título en Rusia 2018. Es lo que tenemos en Información Deportiva para hoy. Seguimos con ustedes, compañeros, con la parte final del noticiero. Muchas gracias a nuestro compañero Alejandro Rodríguez por las fascinantes notas del deporte. Así es, hemos llegado al final de FTV Diario. Gracias por acompañarnos cada noche. Augusto, y también los invitamos a que se mantengan en sintonía porque ya inicia el programa Cruce de Ideas con Ángela Francés. ¿Cuál será el tema, Augusto? Así es, bueno, métodos alternos de solución de conflictos. Ya lo Los saben. esperamos Dios primero el día de mañana. Así que no se lo puede perder. Siga en sintonía. Bendiciones.